Vamos a tener un mensaje que tiene como título Una fe que sana, agradece y salva. Una fe que sana, agradece y salva. En el libro de Lucas, en su capítulo 17, los versículos 11 hasta el versículo 19, encontramos una historia que seguramente la hemos leído, la hemos escuchado enseñanzas acerca de su palabra, pero recordemos algo interesante de las Escrituras: es viva. Uno nunca termina de decir, no, ya esto lo leí y no me bendice en ninguna forma. En esta palabra no hay esa expresión, o no podemos decir esa expresión. Para muestra un botón, cuando el pastor me invita a compartir la enseñanza, los 10 leprosos, solo unos breves versículos, pero qué poder hay en la palabra de Dios. Leámoslos. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iba, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. La gloria y la honra sean para Dios. 10 leprosos. Pero, ¿qué era ser un leproso? En el libro de Levíticos, en el capítulo 13, versículos 44 a 46, nos dan una idea de qué era ser un leproso. Y en mínimo me atrevo a hacer una comparación con lo que se ha vivido en estos días sobre la pandemia. Y digo en mínimo porque ser leproso en aquellos momentos era arrancarte de la sociedad y botarte en un lugar allá lejano. ¿Por qué botarte? Porque tenías que salir de tu casa, porque tenías que salir de tus amigos, porque tenías que salir de tu ciudad, porque tenías que alejarte de toda aquella persona que se encontrara sana. Y era una ley. No era simplemente porque quería, no, era una ley que obligaba a la persona enferma de lepra a alejarse de esa manera. Y quien incumpliera esa ley, le iba aún peor. Y digo una comparación con lo que estamos viviendo en estos días, porque para la gloria y honra de Dios me dio COVID, me mandó al hospital, regresé del hospital para apartarme de mi familia, una habitación en el patio,
donde había temor de que la gente se acercara. Apenas estaba comenzando la pandemia, junio de 2020, y había un terror impresionante en todas las personas. Y a mí me daba tristeza como mi mamá quería saber de mí, y esa habitación tiene una puerta que da al patio, y ella medio se asomaba y decía: ¿cómo amaneciste, mijo? Y de inmediato aparecían voces que decían: ven, la ve, se está asomando, quítate de ahí. Mi nieta más pequeña se acercaba también a la ventana para ver a su abuelito, y de inmediato salía gente corriendo a cogerla porque no podía estar allí. Y yo decía, y eran solo 14 días, y los días parecían ser semanas. Ahora una persona que no tenía límite, no tenía fecha de hasta esta fecha ya te puedes regresar a tu casa. La única forma de regresar a su casa era que demostrara que estaba sana. Tenía que ir ante el sacerdote para demostrar que en realidad estaba sana. Y no solamente el sacerdote mostrar que estaba sana, sino cumplir con una serie de requisitos para poder volver a la sociedad. Definitivamente era cruel. En meses pasados, el mundo criticó en gran manera al dictador de Venezuela, porque este hombre estaba colocando en las puertas de las familias que tenían COVID un anuncio que decía: aquí tienen COVID. Y la sociedad estaba diciendo: está violando los derechos de estas personas, la intimidad de estas personas. Pero sabe, en aquel entonces un leproso no tenía nadie en que lo defendiera. Era cruel, era devastador ser un leproso. Y para añadirle todavía un pedacito más de crueldad, del hecho de que tenías la enfermedad, cuando ibas caminando tenías que decir: soy inmundo, soy inmundo, soy inmundo, para que la gente se diera cuenta que venía un leproso. ¡Wow! No quiero imaginarme lo que sentían estas personas. Y tampoco era porque ellos querían decir soy inmundo. La ley los obligaba a gritar o a ir diciendo por el camino: soy inmundo. Y por eso encontramos en este texto que mientras Jesús se acercaba a la aldea o cruzaba por la aldea, dice que de lejos 10 leprosos gritaron: Maestro, ten misericordia de nosotros. Vaya que necesitaban misericordia. Ten misericordia de nosotros. Pero hay algo que me llama la atención de estos 10 leprosos. Bueno, en primera instancia, gritan: Maestro, ten misericordia de nosotros. Eso me está diciendo a mí que ellos habían oído de Jesús. Ellos habían sabido de los milagros de Jesús, porque si no fuese así, ¿por qué en especial a Jesús le decían: Maestro, ten misericordia de nosotros? ¿En qué forma podría tener cualquier otra persona misericordia de ellos?
si no estaba en las manos de las personas comunes poder tener misericordia de ellos? Y ellos gritan y dice: Maestro, ten misericordia de nosotros. Reconocen en Jesús alguien totalmente diferente al resto de las personas que por allí pasaban. Él tiene algo. Él tiene algo que me dice que puede tener misericordia de mí. Hoy a nosotros no se nos está cayendo la carne física, pero a esta humanidad tiene tanta lepra que ya a lo malo se le llama bueno. Esta humanidad tiene tanta lepra que no reconoce en Jesús el único que puede tener misericordia de nosotros. Escuchaba un testimonio esta mañana del pastor que predicaba al lado de mi casa, y él decía que sucedió algo en Barranquilla hace muchos años, que hubo un predicador extraordinario, y este predicador se paseaba por todas las iglesias, y estoy compartiendo esto porque me llamó la atención. Y el predicador, cuando terminaba de predicar, regalaba dinero, y se paseó por muchas iglesias allá en Barranquilla. Luego uno de los pastores quiso que este predicador regresara, y el predicador lo invitó que fuera a su ciudad, a su país. Venía de Panamá, y lo llevó a su iglesia de donde él venía. Y dice el testimonio de este pastor que cuando vio la entrada de su iglesia se quedó aterrorizado, porque el título de la iglesia: esta iglesia satánica sirve a su Señor. El predicador, que había estado en todas las iglesias, era de una secta satánica. Y le dijo a ese pastor que había ido a invitarlo: es que quería mostrarte cómo nos podemos burlar de ustedes. Cuando usted y yo no reconocemos en Jesús el único que puede tener misericordia de nosotros, cualquiera se puede parar en un atril, cualquiera se puede parar en el altar, y cualquiera puede supuestamente dar bendición a la obra de Dios. Pero cuando el pueblo reconoce en Jesús el único que tiene misericordia, tiene ojos abiertos, tiene ojo que reconoce la verdad, tiene ojo que reconoce el poder de Dios, y tiene ojos que reconocen dónde está el enemigo, qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero si el pueblo está lejos del conocimiento de la palabra y de su Señor, cualquiera se puede levantar. Y déjenme decirle, hermanos, que la palabra de Dios nos dice: y vendrán muchos en mi nombre, y echarán fuera demonios, y harán llover fuego de los cielos. Pero esos estarán lejos de la presencia de Dios. Por eso digo que este mundo está lleno de lepras. La carne espiritual se les cae a pedazos. Sus ojos están completamente vendados.
y no pueden apreciar en dónde está la misericordia de nuestro Padre Celestial. Y Jesús dice que viéndoles, les dice: id y mostraos a los sacerdotes. ¿Qué respuesta? Señor, ten misericordia de nosotros. Y Jesús le dice: id y mostraos a los sacerdotes. ¿Cómo que? ¿Para qué? Quien no conocía la ley de aquel entonces, pues no iba a entender lo que Jesús estaba haciendo. En el mismo libro de Levíticos, ahora en el capítulo 14, desde el versículo 1 en adelante, vamos a encontrar qué tenía que hacer una persona que había sido sanada de lepra para regresar a la sociedad. Y lo primero que tenía que hacer era presentarse delante del sacerdote y que el sacerdote lo examinara. Y después de del sacerdote examinarlo, el sacerdote tenía que hacer un sacrificio. Elegir 2 palomas, 2 aves limpias, sacrificar una, derramar la sangre de esta una en un tazón de barro, luego coger esa sangre con un hisopo y rociar la ave que estaba viva, soltarla. Luego la persona tenía que ir y lavarse. Después tenía que quedar 7 días en la entrada de su tienda. Todavía no podía entrar a su casa. 7 días allí fuera. Y después de los 7 días, entonces tenía que ir y hacer otro sacrificio ya a la persona, para luego poder regresar a la sociedad. Y a eso los mandó Jesús. Otra cosa que me llama la atención de los leprosos: obediencia. Obediencia. Ellos sabían que si Jesús los mandaba ante los sacerdotes, era para que el sacerdote los examinara, porque así lo instituía la ley. Pero iban con lepra. Mas sin embargo ellos se van. O sea, ellos van al sacerdote. Y en el camino ocurre el milagro. A veces queremos que todo sea como por arte de magia. A veces queremos que una petición sea ya. Y a veces decimos: pero es que hace tanto tiempo que estoy pidiendo esto y nada que se da. A veces nos cansamos de clamar por algo que quiero que el Señor me ayude, que tenga misericordia de mí. Hace tanto tiempo estoy pidiendo por algo y nada que pasa. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Creer y obedecer. Y parece que esto es difícil. Creer y obedecer. Creer que Jesús está conmigo, que va conmigo, que lo que vaya a suceder es porque Él así lo quiere, y lo que va a suceder va a ser para bendición para mi vida. No importa cuán mal a mí me parezca,
No importa cuán cansado esté de clamar a Dios por esto. No importa cuánto esté sirviendo al Señor. No importa hace cuánto estoy sirviéndole a Él. Pablo decía 3 veces, oré al Señor por esto. Pero terminó diciendo, bástate, Señor, tu gracia, porque tu poder se perfecciona en mi flaqueza. Y ellos salieron y fueron a mostrarse al sacerdote con lepra. Fueron a mostrarse al sacerdote. Y dice las Escrituras que mientras iban de camino fueron sanados. ¿Por qué fueron sanados? Porque creyeron y porque obedecieron. Porque otro hubiera dicho, ay, ¿qué me voy a mostrar al sacerdote si estoy lleno de lepra? Cuando él me vea me va a decir, tú eres un inmundo, váyase de aquí. Otro hubiera dicho, no he visto el milagro para ir ante el sacerdote. Ellos no dijeron nada de eso. Ellos simplemente creyeron y obedecieron. Y en el camino recibieron el milagro. Aquel que le dijeron, sumérgete en el agua, ¿cuántas veces? 7 veces. Se metió una, llaga. Se metió 2, llaga. Y 3, y 4, y 5, y 6, y llaga. ¿Le dijeron que 6? No. Le dijeron 7. Se metió la 7ª vez. Y dice que su piel era como la de un niño. Obediencia, creer y obedecer. Hasta allí el título del mensaje dice una fe que sana. Hasta allí la fe de estos 10 leprosos le sanó. Pero sigue narrando la historia de estos hechos y dice que uno de ellos se dio cuenta que estaba sano. Y nuevamente quiero comparar la emoción que me imagino que no se compara, aunque quiero compararla, no se compara. La emoción de ese leproso al verse sano, con la emoción que yo sentí cuando me mandaron el mensaje al teléfono de mi EPS que dice que ya mi segunda prueba había salido negativa, que ya podía abrazar a mi esposa, que ya podía besar a mi nieta, que ya podía abrazar a mi mamá, a mis hijos. Imagínense la emoción de este hombre que sabía que lo más probable era que iba a morir de lepra, que su carne se iba a seguir pudriendo y cayendo de su cuerpo, que sus órganos se iban a seguir pudriendo y cayendo de él. Y ahora se ve sano. Yo me imagino que la primera reacción fue paralizante. Detenerse para mirarse, para contemplarse, para darse cuenta que ya no tenía lepra. Esa primera emoción fue paralizante. Pero la segunda es de agradecimiento. Dios me ha sanado. ¿Y dónde está la representación de Dios en ese momento? En el maestro.
Y él se devuelve al instante y corre y se tira en tierra y clava su rostro en tierra y agradece al maestro por su sanidad. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción de este hombre! Y qué emoción poder leerlo yo también. Y dice, y glorificaba el nombre de Dios. Y en este momento me van a perdonar, iglesia, por lo que voy a hacer. Allí sentado sentí mucha tristeza. Contando los que están en este momento en sus casas, solo una persona dio gracias a Dios. Nadie fue bendecido esta semana. Mi hermana decía, cuando contemplo la hermosura de Dios en las cosas que Él hizo, en los árboles, en las aves, en las flores. Si usted va a mi casa y algún día tiene la bendición o me da la bendición de ir a mi casa, no hay más, porque mi señora me dice, hey, frénate, allá hubiera un zoológico, por cuenta mía allá hubiera un zoológico. Allá hay perico, allá hay perro, allá hay peces, allá hay... últimamente he descubierto una hermosura en los cactus. Tengo una gran variedad de cactus. Tengo una variedad de suculentas. Porque en cada detalle, como dice mi hermana, es tan hermoso contemplar a Dios. Y que nosotros no seamos capaces de agradecer a Dios. ¿Sabe cuántos millones de personas han muerto por COVID? Y usted y yo estamos aquí vivos y sanos. ¿Sabes a cuántas millones de personas le ha dado COVID? Y a muchos de los que están aquí no les ha dado. Y solo por eso nos hubiésemos peleado el micrófono para darle gloria y honra a Dios. Qué hermoso sería que los hermanos que dirigen, bueno, por cuestión de tiempo solo 10 pueden agradecer a Dios, el resto denle la gloria y honra a Dios. El agradecimiento de este hombre hizo que explotara una bomba aún más grande. Jesús se sorprende y lo sigue haciendo. ¿Solo uno? Oiga, solo uno hoy. La hermana Flor, si no estoy mal, ¿verdad? Hermana, el Señor te siga bendiciendo grandemente. Y el Señor dice, ¿solo una? Mira, pero si bendije a fulano, a su tal, por nombre lo va a decir. Y cuando el Señor ve que solo uno, y todavía algo más sorprendente, y un samaritano, no era cuestión de despectivo, era cuestión de cultura, porque los samaritanos eran judíos, pero judíos mezclados, no eran de sangre pura. Y no era que allí estaba Hitler, que quería hacer todo puro. Allí había un Hitler, pero todo lo contrario, en busca de una pureza de amor. Y él dice, solo un extranjero
se devolvió. Y los otros 9. Los otros 9, su fe les alcanzó para ir ante el sacerdote y ser declarados sanos. Y regresar a la sociedad. En mi calle hay una persona que padecía de cáncer. Y el Señor le dio el milagro de la sanidad. Pero siguió en su vida de pecado. Hoy nuevamente está siendo maltratada en su salud. Esas personas, esos 9 leprosos, seguramente se iban a enfermar de otra cosa o no sé. Sería especular y no quiero hacer eso. Pero el agradecimiento de este varón hace explotar, como dije, una bomba aún mayor. ¿Y cuál es la bomba? Salvación. La fe de este solo le agradeció, le alcanzó para ser sanado, pero también para ser salvo. O sea, no solamente la sanidad fue física, sino también la sanidad fue espiritual. La sanidad o el agradecimiento de él le alcanzó para también ser salvo. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino a este extranjero. Y el versículo 19 le dice, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gloria a Dios. ¿Hasta dónde nos alcanza nuestra fe? ¿Hasta dónde nos alcanza nuestro agradecimiento? Una reflexión que hoy el Señor quiere que nosotros hagamos. ¿Hasta dónde alcanza la fe que tengo en mi Señor? El Señor es bueno. El Señor tiene misericordia de nosotros. Y hoy vamos a hacer 2 cosas. Vamos a clamar a Dios por sanidad. Vamos a clamar por sanidad espiritual. Y vamos a clamar por sanidad física. Y vamos a agradecerlo. Vamos a publicarlo. Vamos a darle gloria a Dios en todas las formas posibles. Señor, en esta hora, yo te quiero dar gracias, papá lindo, porque tú eres bueno, Padre Celestial. Señor, tú has puesto en mi corazón en este momento el nombre de tu siervo, que está escuchando en este momento, Padre Celestial, que ha visto tus misericordias por siempre, Señor. Pero hoy queremos clamar, Señor, como clamaron aquellos leprosos, por tu siervo Lázaro, Señor. Ten misericordia del Señor. Te ha sido fiel, te ama. Glorifica tu nombre, Señor. Y aún en la enfermedad se goza, Padre Celestial, con tu palabra. Yo te ruego, Padre, que sanes su cuerpo físico, Padre Celestial, porque sé que su cuerpo espiritual lo ha sostenido de una manera sobrenatural, Dios. Yo quiero clamar en esta hora, Padre Celestial, por mis hermanos que tienen problemas en sus riñones, por aquellos que tienen que hacerle diálisis, Padre amado,
Restaura sus riñones, Padre Celestial. Restaura sus órganos en una forma sobrenatural. Coloca nuevos, si es necesario, colócalos nuevos, Padre amado. Que ellos glorifiquen tu nombre, como este samaritano, Padre Celestial. Dios, clamo a por aquellos que tienen problemas en el páncreas, Padre Celestial. Ruego en el nombre de Cristo Jesús que tu poder se perfeccione en estas debilidades, Padre Celestial. Ahora coloca, oh Padre Celestial, un páncreas nuevo, Padre amado, de tal manera que cumpla su función para lo cual tú, oh Dios de los cielos, lo has colocado. Bendito Señor, en el nombre de Jesús, clamo por aquellos que tienen COVID en este momento, Padre amado. Ruego en el nombre de Jesús que su sangre sea limpia, que sus órganos sean limpios, que sus pulmones sean sanos en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre amado. Ruego en el nombre de Jesús, amado Señor, por aquellos hermanos que tienen problemas en su sistema de defensa, Padre amado. Fortalécelo para que todo virus, toda bacteria que intente dañarlos, oh Dios de los cielos, sea rechazado con el poder que tú le das al órgano que tú has construido en nosotros, al sistema que tú has construido en nosotros, Dios. Ruego por aquellos que tienen problemas de cáncer, Padre Celestial, de tumores, de quistes, de todo aquello que impide que el organismo funcione como tú lo hiciste funcionar allí, oh Padre Celestial, en el jardín del Edén, mi Dios y Señor. Padre Celestial, pero en especial, Padre Celestial, de todas las enfermedades que nos aquejan, ruego, Padre Celestial, para que tú sanes nuestros espíritus, para que tú fortalezcas nuestra vida, para que te reconozcamos donde quiera estás, Señor, y para que glorifiquemos tu nombre, y para que no nos cansemos de hacerlo, Señor, sin importar las circunstancias. Amado Dios, en el nombre de Jesús, si nos hemos olvidado de agradecerte, Dios, perdónanos. Perdónanos, Padre Celestial, y permítenos agradecerte, Señor bendito. Permítenos agradecerte el hecho que nos hayas traído hasta tu casa para escuchar tu palabra, para oír tu voz, Señor, y para ser sanados, no solamente de las enfermedades físicas que nos aquejaban, sino, Padre Celestial, de las enfermedades espirituales, porque tú dices en tu palabra: no teman al que mata el cuerpo, sino al que mata el alma, Padre amado. Por eso, en el nombre de Jesús, rogamos que tu Santo Espíritu nos llene de tal manera, Dios, que sea imposible no glorificarte, no honrarte, no bendecirte, no publicar, Padre Celestial, todo aquello que tú haces en nuestra vida día tras día, Padre Celestial. Coloca en tu iglesia, amado Dios, un espíritu de agradecimiento, Señor. Coloca en cada uno de nosotros un espíritu de agradecimiento, Señor, de tal manera que tú te sientas agradecido, Señor, de ver cómo tu pueblo se siente agradecido por todo aquello que tú haces, bendito Salvador. Gracias, Dios. Gracias, amado Señor. Gracias. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, bendito Señor. Espero que el Señor les haya continuado bendiciendo y les siga bendiciendo donde quiera que ustedes vayan a estar.